¿Cansado de andar a pata o tu coche ya chafió? Te voy a explicar cómo utilicé una técnica del maestro Neville Goddard que me ayudó a manifestar no uno ni dos, sino 3 coches gratis en mi vida. Te voy a contar el chisme paso a paso para que lo intentes tú también. ¿Qué hubo, le? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que van a hacer posible lo imposible y para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Neville Goddard es un maestro vintage, o sea, de hace mucho, de esos maestrazos increíbles de manifestación. Y la verdad es que una de sus técnicas me voló la cabeza porque me ha funcionado 3 veces para manifestar coches. Y estoy hablando de coches regalados que yo no he tenido que comprar ni pagar. A esta técnica le llaman Future Self, o sea, tu yo del futuro. Y está muy padre porque se relaciona con todas las enseñanzas de todos los maestros que me gustan. O sea, de Joe Dispenza, de Wayne Dyer, de Abraham Hicks, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo me hace sentido porque cada quien a sus palabras te explica más o menos lo mismo. Solamente que la manera de hacerlo, pues me sirvió la de Neville Goddard, súper chido, y te voy a contar cómo. Además de contarte exactamente cómo le hice, quiero darte las herramientas que yo mismo utilicé y entonces te hice esta meditación especialita para manifestar tu coche con esa visualización exacta de cómo yo la hacía para bien vibrarme, etcétera, etcétera. Todo lo que te cuento en este otro video que habla de cómo manifesté mi coche, porque creo que son cosas que hay que hablar a fondo. Esas son otras técnicas y demás, pero ahí hablo de esta meditación que te va a servir a manifestar, ¿ok? Obviamente estas técnicas se aplican para cualquier cosa que quieras manifestar o vivir o atraer en la vida, no solamente para coches. Pero pues a mí para coches me ha jalado re bien porque pues digo, ya estoy esperando a que me regalen el 4.º coche. Aunque ahorita tengo un coche bien bonito del año, ¿no? Regalado. El paso número 1 de esta técnica de Future Self o el yo del futuro es: define cómo se ve tu sueño. Y otra vez la burra al trigo. Este cabrón quiere que a huevo defina lo que quiero y que defina mis metas y mis objetivos. Y es que todos dicen lo mismo y pues es que si no, no vas a saber para dónde vas. Yo sé que te caigo gordo, yo sé que quisieras que todo fuera más fácil, pero define qué chingados quieres para que llegue. Si no, ¿cómo vas a hacer un plano? Si no, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo lo vas a reconocer cuando lo tengas ahí si no sabes qué es? Si quieres un poquito de todo y nada, pues no le metes la energía suficiente a algo. Deberás definir la meta, el sueño, el goal, lo que quieres tener, de qué color, de qué sabor y todo, pues está bien padre, porque si no, ¿cómo lo vas a reconocer? Dime, ¿cómo? En el caso de un coche, pues define la marca, el modelo, el color, el sabor, los interiores, si son de piel, si es de lujo, si no es de lujo, si tiene pantalla, si no tiene pantalla. Busca fotos en internet, apréndetelas, ve cómo es la onda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es que sea un coche que te genere unas emociones padres y que además te lo creas. Acuérdate que hemos hablado en otros videos. Si no tienes coche y quieres un Lamborghini, pues estás así como muy lejos. Si no tienes ni siquiera dónde guardarlo, o sientes que lo tienes que estacionar en la banqueta y te lo van a robar, pues está como muy loco. O sea, tienes que pensar de un paso al otro. Si ya tienes un coche deportivo así súper chido, bueno, pues entonces ya pide un Ferrari, entonces es más fácil que lo tengas. Pero si no, no hagas brincos muy grandes. Mejor pide un cochecito normal, bonito, chido, que funcione, que esté bueno, que te lleve con seguridad a todos lados y ya, y que esté sano. Es importante que te genere emociones positivas. Por eso, si tienes algo muy lejano, muy grande, que crees muy difícil de lograr, en vez de empezar a hacer este proceso sintiendo padre de que estás tratando de manifestar algo chido que aún no tienes, pero sabes que lo vas a tener, etcétera, etcétera, pues vas a sentir, no mames, de aquí a que yo pueda tener un coche de 2 millones de pesos, pues va a estar de locos. Entonces vas a empezar sintiéndote mal y con frustración. Acuérdate que cuando uno ya vive las cosas, o sea, una persona que gana, no sé, $1 millón a la semana, no festeja con grito y cada vez que le llega $1 millón, porque es algo natural, ¿no? Una persona que ya tiene un coche no festeja todos los días que tiene su coche, se vuelve algo natural. Entonces, esa emoción de naturalidad pues es normal, güey, yo tengo un coche siempre, güey, o sea, claro, o sea, sí está padre como, oye, pues estoy muy orgulloso y muy contento de mi coche, de que lo manifesté y todo, pero la neta, pues es que es normal, güey, pues ahí está, ¿no? Hoy ni lo quiero usar, güey, hoy me voy a ir caminando a la tiendita, ¿no? O sea, como que hay que darle naturalidad y hay que darle emociones positivas. Si desde el principio estás poniéndote una meta tan lejana, tan grande, tan loca, que te hace sentir más bien frustración y ansiedad
y duda, entonces creo que lo estás haciendo mal. Es mejor ponerte cosas que solo tú te puedas creer, porque cada quien está parado en un lugar diferente y si te crees lo que quieres manifestar es más fácil que lo manifiestes y que encuentres la manera y que lleguen los métodos y las cosas y las señales para que te acerques hacia allá. Yo ahorita no sabría cómo comprarme un Lamborghini, la neta. Algún día tal vez, pero pues, además como que no me interesa. Pero si me interesara no sabría exactamente cómo. A lo mejor me pasaría más bien a un BMW primero y luego a un Tesla y luego a lo mejor ya un Lamborghini, ¿no? O algo así. El paso número 2 tiene todo que ver con lo que te estaba diciendo ahorita. Se llama visualiza tu future self, o sea, tu yo del futuro. O sea, básicamente visualízate a ti mismo como tu yo del futuro. Y tengo de hecho una meditación que se llama así, tu yo del futuro, para que hagas ese trabajo. Yo te ayudo, aquí está, mira, la puedes seguir y está bien fácil, está bien bonita. Además de la del coche que puedes hacer, también de repente puedes hacer esta y está muy chida porque lo que estamos tratando es que te corporalices, pienses, hables y sientas como esa persona que ya es la persona que quieres ser. Entonces tú la visualizas, la piensas, dices, a ver, pues este güey cómo camina, este camina más derechito, oye, este habla más, con más seguridad, este güey tiene onda, ¿no? O sea, lo que sea, cómo caminas, cómo te relacionas con la gente, etcétera. Entonces, todo eso lo planeas en una meditación o si no quieres hacer la meditación, no la hagas. Piensa nada más cómo sería, escríbelo en un papelito, cómo camino, cómo hablo, cómo... Y bueno, apréndete tu personaje como si estuvieras haciendo el personaje en una obra de teatro, apréndetelo y actúalo afuera. Y eso va a hacer que empieces a convertirte en ese personaje. Uno de los senseis más chidos del universo universal, que se llama Tony Robbins, que seguramente lo conoces porque es ultra famosísimo, él habla de corporalizar las cosas, de sentirte en el momento de lo que quieres ser y corporalizarlo. O sea, tú no puedes decir así, oigan, yo soy una persona muy segura de mí mismo y ni siquiera te estoy viendo a los ojos y estoy así. En cambio, si llega una persona y te dice, yo soy un güey muy seguro de mí mismo, le crees más porque la corporalidad te hace vibrar diferente. Entonces, corporaliza a esa persona que tiene lo que ya quieres, sea un coche, sea lo que sea más seguridad, más salud, más lo que sea. Porque si lo empiezas a corporalizar y empiezas a actuar como actuaría esa persona, cada vez que tengas una situación común en la que siempre reaccionas de la misma manera, pregúntate, ¿cómo reaccionaría mi personaje del futuro? Ah, pues este güey no se enojaría, o este güey haría cumplir sus derechos, o lo que sea. O sea, tú vas a decidir y entonces te conviertes en esa persona. Después de practicarlo tantito, como les digo, en toda la bola de cosas que hablo de hábitos, pues después de practicarlo se va a volver un hábito y ya va a ser algo así que vas a hacer automáticamente sin darte cuenta. En el caso de los coches, yo siempre empiezo a pensar dónde lo voy a guardar, cómo es el garage, dónde lo voy a llevar a lavar, me pongo a ver en dónde lo tengo que llevar al servicio. O sea, ¿sabes? Como que empiezo a hacer todo el rollo de, ay, qué flojera, tengo que pagar la tenencia, güey, a ver cómo se hace. Empiezo a hacer hasta las cosas que me caga de tener un coche. Pues eso, empiezo a ver todo acá, a ver dónde irte y dónde, aquí está seguro, aquí no está seguro. Ahora, algo que sí me ha pasado toda la vida es que nunca llega el coche ni del color ni de la marca que yo quiero, pero me han llegado 2 coches y una camioneta Highlander increíble, padrísima, pues gratis. Entonces, pues sí, a lo mejor tengo que afinar un poco el rollo de que llegue exactamente la marca, el tamaño y todo. Pero en el caso de la camioneta estaba mucho mejor de lo que yo estaba visualizando, que era una camioneta más chiquita, Mazda roja. Siempre quería un coche rojo y nunca tenía un coche rojo, pero no importa, ahorita el que tengo es blanco y es de pureza, como mi corazón y mi alma. El punto número 3 es conviértete en tu future self. Y ya medio se los dije en el punto pasado. O sea, primero lo visualizas, ¿no? Dices, ay, es así, haría esto, haría aquello. Y luego vas y lo ensayas. Por eso en mis meditaciones yo normalmente les digo, ahorita primero estamos elevando tu vibra. Ya la elevaste, ahora ya con la vibra elevada, conviértete, piensa, imagina, que vuele la imaginación, cómo serías, cómo caminas, cómo piensas, cómo todo. Y luego sal y que no se te olvide el personaje. Sal y trata de utilizarlo todo el día. Lo más probable es que el primer día te dure 5 minutos o menos porque ya estás demasiado acostumbrado o acostumbrada a tener lo mismo en la rutina y a reaccionar igual. Pero poco a poco, conforme vas haciendo conciencia, vas a decir, ay, güey, ya me eché 2 horas. Ay, ahora me eché todo el día haciendo mi yo del futuro. Y a tu yo del futuro, como vibra diferente y piensa diferente, entonces atrae cosas diferentes y manifiesta cosas diferentes. Entonces, después de visualizarlo, es muy importante corporalizarlo, como les digo que decía Tony Robbins. Si lo corporalizas, entonces lo
lo vuelves parte de tus células, de tu cuerpo, de tus neuronas y de todo. El paso número 4 se llama ya es un hecho. Si algo ya es un hecho que va a pasar en tu vida, aunque no sepas exactamente cuándo, ¿qué te preocupa? Hay un ejemplo buenísimo para hablar de estas cosas. Cuando una pareja está buscando bebé y ya lleva un rato buscando bebé y nomás no tiene bebé, empiezan a atraer ausencia de bebé porque se la pasan hablando, pensando y vibrando y hasta con miedo y con emociones fuertes porque seguramente quieren mucho tener al bebé, empiezan a traer más ausencia de bebé y más ausencia de bebé y nomás el bebé no llega. Y hasta que se desapegan, que normalmente es cuando dicen, no, pues ya no pudimos, vamos a adoptar. Y entonces adoptan y ya tienen presencia de niño, ¿no? Y como ya tienen un bebé, entonces embaraza, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque entonces ya, como ya había presencia de bebé, pues entonces ahora también hay presencia de bebé acá. Ahora, cuando ya está el bebé aquí, aunque todavía no tengas la panzota así ni nada, ni hayas subido de peso, ni tengas antojos, ni estés vomitando, ya sabes que hay bebé, ya sabes que va a llegar. Entonces ya no estás preocupada de, hijo, es que ya va a llegar, es que ¿cuándo va a llegar? O sea, no, pues ya sabes, ahí está, pero tiene un tiempo de gestación normal y natural que normalmente es de 9 meses, algunos es un poquito más rápido, pero normalmente en teoría son 9 meses, y entonces sabes que ahí va a estar ahí dando lata en las noches y no te va a dejar dormir, entonces más bien tratas de disfrutar el presente mientras puedes jetear lo más tranquilamente posible. O sea que si ya te convertiste en esa persona que tiene un coche, tienes que pensar que ya estás embarazado de coche. Entonces no tienes que estar saliendo todos los días a tu cochera a ver si ya está ahí, porque pues ya estás embarazado de coche, pero pues eso quiere decir que tiene un procesito, ¿no? O sea, una plantita, pues la siembras y la semillita, luego sale poquito y así, hasta que ya tienes el arbolito bonito. O sea, pues no la siembras y al día siguiente ya está el árbol. Y así funciona en el universo, porque si no, imagínate, si quisieras un coche ahorita y ya estuviera en el garage, pues pues ya no cabríamos en mi casa, cabrón. No, imagínate toda la comida que habría, todas las donas y todas las novias que tendría ahorita en este momento estarían apareciendo, chicas guapas. Por eso está bien que todo tome su tiempo, un delay, para que puedas saborear el proceso. Pues oye, ahí va creciendo, mira, hay que poner ahí una patadita. O sea, todo eso está padre. Hay que vivir el proceso de la gestación de las cosas. El punto número 5 se llama decreta un titipuchal. Decirte frases como amo manejar mi coche está bien bonito, yo amo manejar por el mundo y las ciudades, me siento muy seguro en mi auto y cosas así. Estarte repitiendo eso en la mañana y en la noche, tener 2 o 3 afirmaciones chidas, bonitas, positivas en presente, etcétera, etcétera, donde hables de cómo te sientes de tener ese coche y ya como que ya está ahí, te sirve también para ir reprogramando tu cabecita. Tengo un video muy bueno que te voy a dejar por aquí, que es de cómo manifesté vivir en esta casota utilizando afirmaciones súper chidas, basado en las enseñanzas de Luis Hay y demás. Es una de las técnicas que más me ha ayudado para todo, pero ahí te explico cómo hacerlas paso a paso, cómo se hacen bien, etcétera, etcétera. Entonces aquí te lo dejo, búscalo, está bien padre. Y en esas también manifiestas una casa y un coche y una novia y todo, y me cuentas cómo le hiciste y demás. El último paso, que es el paso número 6, se llama piensa en otra cosa. Pensar en otra cosa y ocupar tu energía en hacer cosas que sean de vibra alta. O sea, vibra alta, ¿qué es? Pues que te sientas bien. Si te sientes mal es de vibra baja. Entonces, lo más posible que puedas hacer cosas que te hagan vibrar chido, ya sea jugar tu jueguito, jugar con tu perro, pasear con tu pareja, hacer el amor, que eso siempre se siente bueno, no, luego sí es un pedo. Depende, ¿no? Depende con quién. Puede ser algo muy chido o algo muy, bueno, si es chido, pues haz mucho el amor, y si no es chido, pues dile a tu pareja que te duele la cabeza. Pero es importante pasar parte del día divertido, haciendo cosas que hagan que se te olvide, que te puedas desapegar de este rollo, porque acuérdate que estar muy apegado y muy obsesionado con que ya quieres tu coche, ya urge mi coche, es que el coche me urge, es que sin coche ¿qué voy a hacer? Lo único que está haciendo es que tengas una emoción fuerte, grande y poderosa de ausencia de coche, de urgencia, a ver, ¿de dónde viene la urgencia? Pues es que si quiero mucho, mucho, mucho algo con desesperación es porque siento mucho, mucho, mucho su ausencia. Y entonces, por más que digas, yo tengo un coche bien padre, yo tengo un coche bien bonito, yo manejo muy padre, lo único que estás haciendo es que estás sintiendo lo contrario a lo que estás diciendo. Y entonces, ¿qué crees? Estás atrayendo ausencia de coche y nomás no va a llegar. Por eso es importante que confíes. A ver, ya hice el proceso, ya medité hoy, es más, en 2 días no voy a hacer esto del coche, o me voy a dar esta semana para no pensar en nada de coche y nomás ver cómo soy feliz.
cómo me la paso chido, a lo mejor viajo, a lo mejor lo que sea que se me ocurra, hago un proyecto padre en mi computadora, lo que sea, pero tratarse de divertir y cambiar de tema con algo que te haga vibrar alto, hace que eso del coche vibre alto también, porque el universo ya sabe lo que quieres. Ya lo sabe mejor que tú y ya te lo quiere dar también, nada más que si le sigues estorbando con, pero siento ausencia, pero vibro en ausencia, pues tienes que vibrar en presencia y vibrar alto, porque, a ver, ¿dónde están todas las cosas que quieres? Todas las cosas que quieres y que todavía no tienes están vibrando alto. ¿Sabes por qué vibran alto? Porque vibrar alto quiere decir que se sienten bien. Entonces, lo que tienes que hacer para llegar a ellas es sentirte bien primero y así llegarán. No puedes estarte sintiendo mal siendo la víctima. Es que no tengo el coche. Es que, ¿qué voy a hacer sin mi coche? Porque es que es tan dura la vida sin coche. Pues lo que vas a hacer es generar que sigas sintiendo eso, porque esas emociones además son muy poderosas, ¿no? Siempre se sienten bien duro. Entonces hay que tratar de sentirse bien, distraerse y demás, para dejar que el universo haga su chamba. Ponte unos momentos para, ahorita sí lo voy a hacer, ahorita no, o 2 días a la semana voy a meditar lo del coche con emoción. Si hoy me siento de malas, no, si hoy me siento muy de buenas, lo voy a hacer hoy también, en la noche, etcétera, etcétera. Para eso te doy todas estas herramientas, para que vayas escogiendo la que te sirva, pero acuérdate que lo más importante es vibrar alto primero, si no, nada sirve. Ten confianza, mantén la práctica, no salgas todo el tiempo a ver si ya está el coche ahí y vas a ver cómo de repente alguien te va a decir, uy, güey, no sé por qué se me antojó regalarte un coche, como ya me pasó 3 veces. Y si quieres saber los detalles chidos de todo, pues ahí te dejo el video donde te explico otras técnicas de cómo manifesté estos coches, porque acuérdate que juntar técnicas, hay que juntar lo mejor que se pueda. Aquí te estoy diciendo, creo que la más importante, y te estoy dando la herramienta para que la puedas hacer tú también y toda la cosa, pero está padre escuchar todo lo que pasó. Acuérdate que no hay nada mágico, no solamente una cosa sirve un poco de todo, algo que te vaya cambiando de fondo, okidoki. Y yo creí que este video iba a durar como 2 minutos, pues ya ven, yo lo sentí que estaba cortito, pero es que me ponen a hablar y no paro. En este video vimos unas técnicas buenísimas basadas en las enseñanzas de Neville Goddard, que se llama Future Self, o sea, tu yo del futuro. El paso número 1 es define cómo se ve tu sueño, porque si no sabes cómo se ve tu sueño, pues no lo vas a reconocer cuando esté enfrente de ti, no vas a poder hacer un plan, etcétera, etcétera. Así que es bien importante definir la meta, el sueño, como le quieras llamar. El paso número 2 es visualiza tu future self, cómo diablos es, cómo se ve, cómo se comporta, cómo camina, cómo irradia seguridad y confianza y belleza en todas partes. El número 3, pues es muy obvio, conviértete en tu future self, o sea, actúa el personaje. Imagínate que eres un actor y te dieron un papel y te lo tienes que aprender. Eres un actor de esos de método que se meten en su papel así cañón todo el día y no salen de él. Pues bueno, imagínate que eres eso y trata de aplicar todo lo que hiciste en la visualización del paso pasado, de cómo se vería, cómo reaccionaría, y entonces practícalo en la vida real, aquí en la vida que se siente aquí en la madera. El paso número 4 se llama ya es un hecho, o sea, básicamente confía, ya estás embarazado de coche, ya estás embarazado de meta, embarazado de sueño, embarazado de eso que tanto quieres y de que tanto has soñado en la vida, y entonces dale chance de que se geste, de que pase, de que velo alimentando, dale su comidita para que crezca y todo, y en su momento a los 9 meses va a salir. Ten paciencia, no dejes de practicar, ¿eh? El paso número 5 es decreta un titipuchal, o sea, háblate bonito, háblate en presente, di que tú ya tienes eso, disfrútalo. Yo manejo padrísimo, amo que lo fácil que llegó mi coche, amo que yo siempre tengo un coche padrísimo, amo sacar a mis hijos a pasear al parque en mi coche nuevo, etcétera, 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 amo que se le calientan sus pompitas a mi coche porque tiene calefacción o lo que sea que le quieras poner. Y por último, piensa en otra cosa. Deja que el universo trabaje. Si ya estás confiando, si confías, entonces pues ya diviértete, disfruta la vida. Así mira, de paso vibras alto y te haces que las cosas lleguen más rápido. Nada más que no tengas prisa. O sea, si van a llegar más rápido, disfrutas para que llegue más rápido, pero el hecho de que estés disfrutando para que llegue más rápido, que no te haga sentir la ansiedad de que quieres que llegue más rápido y por eso estás disfrutando, porque entonces realmente no estás disfrutando, solamente estás queriendo que llegue más rápido, estás tratando de engañar al universo y no te va a salir. O sea, sí trata de disfrutar de corazón las cosas disfrutadoras de la vida. Conclusión, estos 6 pasos buenísimos de Future Self de Neville Goddard sí calaron.
Y han jalado no una, no dos, 3 veces en mi vida me han regalado coches. Qué cosa más emocionante cada vez que recibes uno. Además, estoy muy agradecido con todas las personas que han hecho que llegaran y las circunstancias y todo. Este último coche me lo regaló mi hermano en Navidad, nuevecito de paquete. O sea, dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué tan bueno debe de ser uno para recibir una bondad tan grande? Pero para que vean que tengo gente muy bonita que me quiere y qué padre, qué chido, ¿no? La verdad es que, wow. Pero bueno, me encantaría saber, ¿tú qué onda? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué opinas de este rollo del future self? Si tú crees que vale la pena tratar de corporalizar y convertirte en la persona que quieres ser para vibrar diferente y hacer cosas diferentes y disfrutar la vida de una manera diferente y jugar al juego de personificar el papel de ser quien tú quieres ser. Cuéntame qué onda, si lo has aplicado, si no lo has aplicado, si conocías a Neville Goddard, de qué otros temas quieres que hablemos en el canal, etcétera, etcétera. Por favor, tu opinión me importa mucho. Si no lo has hecho, estaría súper chido que te suscribas. Acuérdate que aquí se trata de hacer una comunidad de gente positiva, chida, productiva, manifestadores, una comunidad de manifestadores que nos echemos la mano, que me digan, oye, esto a mí sí me funcionó, esto no me funcionó, esto lo haces bien, esto lo haces mal. Hace poco puse un video de, como siempre, me di unas vacaciones y me enfermé y me dijeron, no mames, güey, qué buen decreto hiciste, ¿no? Como siempre te enfermas. Dije, güey, sí es cierto. O sea, ustedes mismos me ayudan a ver las cosas donde yo la cago, porque la sigo metiendo la pata a cada rato y no todo me sale bien. Entonces, yo más que un gurú o algo, yo trato de compartirles mi experiencia para que ustedes me compartan la suya. Me encanta leer lo que sí les ha funcionado. Me encanta cuando me dicen que les funcionó una técnica que yo les di o que les resonó algo que yo les dije, pero también me encanta aprender de ustedes porque he visto que unos están súper preparados y han leído mucho, y han practicado mucho y han manifestado cosas bien padres en la vida. Entonces, pues suscríbanse para que hagamos esa comunidad y con respeto y con cariño vámonos escribiendo todos y puedes leer los comentarios de otros y ver qué onda y así. Entonces está padrísimo y yo la verdad es que también me encanta que me escriban. No me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. En una de esas, hacemos posible lo imposible. Siente la energía, conecta.